Hola chicos, buenos días, bienvenidos de regreso después de las vacaciones de primavera. Hoy es lunes 22 de marzo del 2021 y es tiempo para escritura. Hoy en escritura vamos a identificar hechos en un texto informativo de ejemplo. ¿Cómo? Vas a ver el video sobre las fuentes primarias y las fuentes secundarias, que es lo que estás haciendo ahorita. Después de este video vas a ver el video de lectura del cuento, de ejemplo. Luego vas a ver el video de revisión que te explica la actividad. Y por último vas a contestar el boleto de salida. ¿Por qué hacemos esto? Porque podemos usar textos informativos de ejemplo, como el que vamos a leer hoy, para ayudarnos a escribir para escribir nuestro propio texto informativo. Vamos a la lección, a la tabla anclar, y déjame la hago más grande para que la puedas ver. En este nuevo módulo, el módulo 9, vamos a estar trabajando sobre la investigación. Vamos a estar investigando sobre un tema. Y no sé por qué se me sigue viendo grande. Ok, déjame la hago más grande aquí. Ok, hoy vamos a estar aprendiendo sobre los diferentes fuentes de información que vamos a usar o que podemos usar durante nuestra investigación, nuestra investigación sobre el reporte que vamos a escribir. Y aquí dice, investigación y fuentes. Investigar es usar fuentes para buscar información. Y hay dos tipos de fuentes de información. ¿Cuántas fuentes hay? Hay dos. Hay dos tipos. Y la primera es fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Cómo se llaman los dos tipos de fuentes? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias cuentan algo a partir de una experiencia directa. Eso quiere decir, una experiencia directa quiere decir que la persona tuvo esa experiencia, esa persona estuvo allí, lo pudo ver con sus propios ojos, ¿ok? Los tipos de fuentes primarias son las entrevistas, los diarios, las cartas o los relatos personales, ¿ok? Para que una fuente sea fuente primaria, la persona debe de haber estado allí, debió de haber estado presente en ese lugar. Recuerda, es una experiencia directa. Quiere decir que tienes que estar allí y tú verlo visto con tus propios ojos. Nadie te lo contó. Tú mismo tuviste esa experiencia. ¿Ok? El otro tipo de fuente de información son las fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias dan información a partir de una fuente primaria. Quiere decir que esa persona habló con la persona que tuvo la experiencia directa. Es alguien más que habló con la persona que tuvo esa experiencia. Una fuente secundaria no estuvo allí. Una fuente secundaria preguntó, habló con la persona que sí tuvo esa experiencia, que sí lo vio con sus propios ojos. La fuente secundaria estuvo en ese lugar, ¿tuvo esa experiencia directamente? No, la fuente secundaria lo escuchó de la persona que sí estuvo ahí. La fuente secundaria lo escuchó de la persona que tuvo la experiencia directa, la persona que sí lo vio, que sí estuvo presente. ¿Ok? Ejemplos de fuentes secundarias son libros de no ficción, como las biografías, los libros de historia, los libros de texto.
y también los libros de referencia, como las enciclopedias. Esos son fuentes secundarias. ¿A cuáles son las fuentes secundarias? Los libros de no ficción, como las libros de historia, libros de texto y los libros de referencia. A ver, dime, ¿cuáles son las fuentes? ¿Qué es la diferencia entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias? Para las fuentes primarias, la persona vivió la experiencia, tuvo esa experiencia directa, lo vio con sus propios ojos, ¿ok? Y las fuentes secundarias lo escuchó. Son las fuentes primarias, la persona lo vio, estuvo allí, ¿verdad? Fuentes secundarias lo escuchó de alguien que sí lo vivió, ¿ok? Cuando escribimos la información que sacamos, que leemos de las fuentes primarias o de las fuentes secundarias, es muy importante evitar el plagio. El plagio es cuando usas las palabras de alguien más y las haces pasar como tus propias palabras. Eso es muy mal, eso es ilegal. Dice, evita el plagio. Usa tus propias palabras. Coloca comillas al principio y al final de cualquier texto que copies. Si tú copias, usa las palabras que alguien más escribió. Es muy importante usar las comillas al principio y al final de lo que estás copiando, de lo que estás prestando o usando de esta persona que lo escribió antes de ti. También es muy importante citar las fuentes que usamos. Por ejemplo, si usas un libro, hay una manera de citar ese libro, de darle crédito a la persona que escribió ese libro. ¿Okay? Vamos a pasar a esta práctica sobre fuentes primarias y fuentes secundarias. Acuerda, las fuentes primarias cuentan algo a partir de una experiencia directa. La persona lo vio, la persona estuvo allí, tuvo esa experiencia. Las fuentes secundarias, la persona lo escuchó de alguien que estuvo allí, alguien que sí lo vio. Fuentes secundarias lo escucha, fuentes primarias lo ve, está allí. ¿Ok? Aquí tenemos 6 tarjetas y las vamos a surtir. Hay 3 fuentes primarias, hay 3 que son ejemplos de fuentes primarias y hay 3 que son ejemplos de fuentes secundarias. Y lo vamos a hacer junto, ¿ok? Déjame me quito de aquí. Este es el primer ejemplo. Un discurso hecho o escrito por George Washington cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos. Quiere decir que George Washington él mismo lo escribió. Esto será fuente primaria o fuente secundaria. Fuente primaria. Muy bien, porque él mismo escribió el discurso. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Una película sobre la infancia de George Washington. George Washington no hizo la película, alguien más la hizo sobre él. ¿Es fuente primaria o fuente secundaria? Fuente secundaria, porque alguien más lo hizo, no George Washington. Ok, vamos a ver este ejemplo. Una carta escrita por George Washington para su esposa Martha. Una carta que él mismo escribió. ¿Es fuente primaria o fuente secundaria? Es fuente primaria, porque él mismo la escribió. Nadie más la escribió. A ver esta. Un artículo de una enciclopedia sobre la vida de George Washington. Un artículo en un libro de referencia que alguien escribió sobre George Washington.
¿Es fuente primaria? ¿Él lo escribió o es secundaria? ¿Alguien más lo escribió sobre él? Muy bien, esta es fuente secundaria. ¿Por qué es fuente secundaria? Porque alguien más lo escribió sobre él. Muy bien. Vamos a ver esta. La espada original de George Washington que usó durante la Revolución. Una espada es un artículo. Un artículo personal también es un tipo de fuente primaria. Ese se los voy a dar porque no lo incluí en la tabla en claro. Cualquier artículo usado por esa persona que no es copia es fuente primaria. Ahora, un libro escrito sobre George Washington en el 2003. Alguien escribió este libro sobre él. Él no lo escribió. Alguien más lo escribió. ¿Será fuente primaria o será fuente secundaria? Fuente secundaria, porque alguien más escribió el libro sobre George Washington. Cuando algo es escrito por alguien más, eso es un ejemplo de fuente secundaria. Ahora, si él mismo lo escribió, eso es fuente primaria. Recuerda, el discurso es primario porque él lo escribió. La carta es una fuente primaria porque George Washington él mismo la escribió. La espada original de George Washington que él usó es fuente primaria porque era un objeto, una pertenencia de él, algo que era de George Washington, que le pertenecía a él, que él mismo usó. Si fuera sido una copia, entonces no es fuente primaria, porque no es la original. ¿Okay? Estos tres, la película sobre la infancia de George Washington es secundaria, porque alguien más hizo la película sobre él. No fue hecha por él mismo. Igual el artículo de la enciclopedia. Ese también fue escrito por alguien más. No fue escrito por George Washington. Eso hace que esto sea una fuente secundaria. Y un libro, una biografía escrita sobre George Washington es fuente secundaria, porque no fue escrita por él mismo. Bueno, gracias. Eso es todo por la lección de fuentes primarias y fuentes secundarias. En el próximo video vamos a leer el libro El Gran Kapuk de la Amazonia. Nos vemos en el próximo video.